todos los lugares que habitó. En este caso es el oriente de Michoacán, pero no solamente es el oriente de Michoacán donde ella realmente tuvo la actividad de su vida, sino que hay lugares tan distantes que en aquel entonces durante el virreinato era la Nueva Galicia, que actualmente corresponde al estado de Nayarit, donde también hay bastantes vestigios y parte de esta que es su historia, y por supuesto la Ciudad de México, sin dejar a un lado el dato tan importante que la colonia Condesa de la Ciudad de México lleva el nombre de Condesa gracias al personaje del cual vamos a estar hablando a continuación. Y pues bueno, si estamos listos vamos a iniciar. Sí. Voy a avanzar. Hay que avanzar hasta esta puerta, por favor. Voy a ir a algo que se me quedó en la revista. ¿Lo seguimos? Por favor, venga. Sí, así como es el... ¿Qué tal les fue de camino? Bien. ¿Hacía frío en Guajúmbaro? Sí, Sí. De hecho, el Agazutaco. Sí. De los taquitos. En la mañana incluso estaba lloviendo aquí. Ah, en la mañana Sí, ya a las estamos en la tarde. 7 de la mañana estaba lloviendo y ya les iba a poner rápido. Oigan, vénganse bien. Pero no, de repente se despejó un poquitín. Pero sí Hay que amaneció. aprovechar entonces el día. Sí, va a estar despejado. E incluso en Jungapé también está despejado. Mi mamá de Jungapé. ¿Sí? Sí. ¿Tu mamá? Sí. ¿El padre Holguín? ¿Conoció el padre Holguín? No. ¿Jungapé? No.
blanca igual que tú. Sí, adelante. Pues mientras no me hagan cosquillas. Acomoda. Estoy viendo que casi todos estos están. ¿Cómo desde yo lo pongo acá? ¿Acá? Allá como... No, acá porque le pega la luz. Ah, sí. Ah, Está bien, En la está bien. organización también ganó ¿Listos? cosquillas. Bueno, pues vamos a iniciar este recorrido en este lugar histórico para nosotros, los tuxpenses, y no solamente engloba la historia de nuestro pueblo, sino de toda la región oriente del estado. Ahorita voy a ser muy breve, pero les voy a explicar de manera muy específica lo que significa este sitio, ¿sí? Este lugar durante el virreinato se conocía como la cripta de los señores Orozco. Los señores Orozco es la familia materna de la condesa de Miravalle, y ellos eran originarios de aquí, de Tuxpan. Por eso tenían derechos funerarios en esta cripta familiar, porque ellos fueron los encargados o los benefactores durante varias generaciones para que se construyera el convento de Santiago Apóstol y el templo de Santiago Apóstol. Por ese motivo, cuando estos personajes morían, eran sepultados en esta cripta, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo que nos atañe nuestro personaje, que es la condesa de Miravalle, la tercera. Ella nació en el año 1701 en la Ciudad de México, el 24 de mayo, y se murió aquí en Tuxpan el 16 de abril de 1777. Si ustedes se fijan, son 76 años del siglo XVIII, prácticamente todo el siglo XVIII, que para nosotros los mexicanos en nuestra historia novohispana es importante, porque es precisamente durante el siglo XVIII donde suceden un montón de revoluciones, sobre todo ideológicas, y comienza a nacer en los novohispanos esa inquietud de separarse de la corona o de realizar algunos movimientos de carácter social. Entonces, por eso el siglo XVIII es importante. Pero si se fijan, 76 años para una persona en el siglo XVIII en la Nueva España era prácticamente totalmente un gran logro, puesto que el periodo de vida era bastante corto por la cuestión del entorno. Ella seguramente fue tan longeva porque tenía un estilo de vida muy distinto al que tenía el resto de la población. Aún así, en 76 años de edad, tenemos la certeza y sabemos por los archivos, los documentos y las cartas que ella no era una mujer que estuviese enferma. A pesar de haber llegado a los 76 años de edad, llegó de alguna manera saludable, ¿sí? ¿Cómo es que muere la condesa de Miravalle ese día? Pues muere no de forma natural, sino que muere de manera violenta. ¿Y a qué me refiero de manera violenta? A que muere envenenada, a consecuencia de la relación clandestina que ella tenía con un fraile franciscano de este convento, ¿sí? Se llamaba Fray Tomás, y es él quien finalmente termina envenenándolo. Fray Tomás era el fraile alquimista de este convento. Acuérdense que el alquimista era como el médico de la época, ¿sí? Era el que sabía elaborar las pócimas para curar a las poblaciones que venían al hospital de indios, pero así como sabía elaborar pócimas buenas, pues también sabía elaborar pócimas no tan buenas. Y una de esas pócimas fue la que le proporcionó a la condesa, en algún momento en el que su relación se convirtió en algo insostenible. Ella muere ese día, y en su testamento dice que quiere ser colocada en esta cripta, pero embalsamada. Era costumbre en ese periodo, sobre todo el siglo XVIII, que las personas poderosas decidieran embalsamarse para que sus descendientes pudiesen verlos tal y como había sido en el momento de su deceso. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió con la condesa de Miravalle. Se lleva a cabo el funeral, el proceso del embalsamamiento, y es colocada en esta cripta en una especie de vitrina, por así decirlo, por no decir ataúd de cristal, porque no está el término, pero es una especie de vitrina. Entonces a la condesa la colocan justo ahí. ¿Dónde está? Ahí atrás, en esa vitrina, de pie. Incluso sabemos por los relatos de los abuelos o bisabuelos que estaba incluso amarrada y que su ropa estaba clavada en esa especie de vitrina para que ella se pudiera sostener de pie. Imagínense este sitio durante el siglo XVIII o posteriormente. Obviamente ahí atrás hay una callecita
que popularmente se conocía como el Callejón de la Condesa, porque los tuxpenses después de la muerte de la condesa pasaban por ahí y empujaban la ventana, y lo primero que veían era el cuerpo embalsamado de la condesa, ¿sí? Entonces para nosotros la condesa es un personaje legendario, es una leyenda viva o viviente más bien, porque durante muchas generaciones los tuxpenses la veían, entonces se convirtió en una especie de personaje fantasmagórico. Imagínense el Tuxpan del siglo XIX, 1800 en adelante, empedrado, obviamente no había electricidad, era un pueblo de huertas. Tuxpan era un pueblo que producía limas, era lleno de huertos de limas. Entonces los tuxpenses empujaban la ventana y lo primero que veían era pues una momia de la condesa, y dada la vida tan polémica que van a conocer en el transcurso del recorrido, pues era un personaje malvado, malévolo, la gente le temía. Si le temían en vida, imagínense a la momia, ¿no? De manera que cualquier ruido que los tuxpenses escuchaban en la noche, cualquier sombra que veían en las calles empedradas, era la condesa. ¿Por qué? Porque era la imagen de un cuerpo, de una momia que tenían totalmente vigente. Y así fue durante mucho tiempo, hasta 1960, que el sacerdote en turno de esta parroquia decidió ocultarla, ¿sí? La condesa fue el número 12 de la familia que fue colocada en esta cripta. Están sus abuelos, sus tíos y así. Entonces ella es la número 12 que se coloca en la cripta familiar. En 1960 el sacerdote decide ocultarlos y perdemos esa experiencia de poderla ver como era embalsamada. Pero nos quedaron a nosotros, las generaciones que no la vimos, los relatos de los abuelos, de los bisabuelos y de los ancianos del pueblo que la veían. Y todos coincidían perfectamente en la apariencia, en el vestido, en todo era igual. Todo lo decían porque era algo que ellos habían visto. Pero bueno, entonces, ¿qué fue de la condesa? Siempre fue una especie de reto, al menos personal. Yo sabía que estaba aquí, que nunca salió de la cripta, pero no teníamos la manera de poder decir, sí, aquí está, aunque supiéramos que estaba. Hasta hace unos 3 años, estos nichos que están aquí, llegaban justo aquí. Aquí se ve una división perfectamente, o se ve perfectamente hasta donde estaban los nichos, ¿sí? Estas, donde ustedes están recargados, eran como banquetas, ¿sí? Entonces, los relatos de los más viejitos era que habían colocado esos 12 cuerpos pegados a la pared y que habían construido la banqueta. Lo cual a nosotros, o a mí al menos, me decía, no los enterraron. Solamente los pusieron pegados a la pared y construyeron las banquetas, ¿sí? Es decir, no estaban bajo tierra como tal. Entonces, se consiguieron los permisos, la autorización, vino el INAH y empezamos a hacer una exploración aquí adentro y quitamos los nichos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí hay una alegoría de la crucifixión de Cristo, ya lo vieron, es del siglo XVII, ¿sí? Tenemos un documento donde lo mencionan en 1650. Aquí donde estoy yo parado había un altar de cantera donde los frailes o sacerdotes pues oficiaban las misas exequiales de quienes estaban aquí sepultados, y esto servía como altar. Entonces, si se fijan, en 1960 el padre llegó hasta aquí con los nichos y dejó el rostro descubierto de Jesús como respeto. Cuando hicimos este trabajo hace un par de años, es imposible que se pueda rescatar porque tenía cemento. Entonces, pero está como evidencia y vestigio de lo que había algún día ahí. Bueno, pues cuando se hizo la investigación, ¿qué fue lo que se hizo? Abrimos las banquetas y nos dimos a la tarea de tratar de encontrar a la condesa, ¿sí? Fue un trabajo arduo, muy extenuante y cansado, y además de todo, muy largo. Yo dije, en una semana, en un fin de semana o en 2 fines de semana, lo vamos a lograr. Pero nos dimos cuenta que el sacerdote le puso tierra a esos cuerpos que puso recargados en la pared. Y al ponerles tierra, pues hagan de cuenta que era como partir un pastel, ¿sí? Entonces, como era un trabajo que tenía que ir de arriba hacia abajo, pues era con unas palitas que tienen los arqueólogos y los antropólogos, ustedes deben de saber, con unas brochitas. Entonces fue un trabajo que se prolongó años, 2 años.
y nos dimos cuenta que los 12 cuerpos que nosotros teníamos registrados habían sido mezclados con cuerpos de la Guerra de la Independencia, que se vivió aquí con mucha fuerza, ¿sí? De manera que no encontramos 12 cuerpos, sino 36, uno tras otro. Y para saber cuál era la condesa, iba a ser un verdadero triunfo, al menos de que tuviéramos elementos que nos hicieran decir, pues a ver, ahí está la condesa, ¿sí? Hasta que encontramos un cuerpo que tenía encima una especie de capa de vidrios, como si fuera la vitrina. Entonces lo que queremos entender, porque no tenemos la certeza que así fue, es que el padre acostó la vitrina, puso tierra y encima otro cuerpo y así. Colapsó con el tiempo y por eso está con los vidrios encima. Pero adivinen qué pasó con la condesa embalsamada. Pues esa tierra, que es tan rica en esta región en minerales, terminó con el embalsamamiento. De manera que lo que tenemos ahí es una osamenta. ¿Y cómo sabemos que esa es la condesa? O tenemos al menos la certeza de poderlo decir, porque no tenemos un estudio de ADN, por supuesto, por las descripciones de los abuelos. La condesa tenía un collar, ellos decían de perlas, tenía un collar de perlas o un collar simple y sencillamente mencionaban. Y eso fue lo que nos hizo identificarla, porque todos los cuerpos que encontramos hábitos franciscanos, hábitos uno jesuita, pero solamente un cuerpo tenía un collar, ¿sí? Y no eran perlas sino cuarzo, que muy seguramente nuestros bisabuelos de 1900 o antes confundían con joyas, cuando en realidad es cuarzo. Ahora los de Lina, de hecho durante ese proceso de investigación nos dijeron, bueno, me dijeron, que de esa clase social alta del virreinato consideraban al cuarzo en los entierros porque ellos pensaban que les iban a ayudar esas piedras a tener un tránsito más apacible hacia la otra vida, ¿sí? Entonces es coincidente, ¿sí? De manera que allá atrás de donde están ustedes hay un montón de cuerpos, ¿sí? El objetivo de aquí, que ha sido un proceso muy lento y no ha sido, aparte de que no ha sido lento, no ha sido barato tampoco, porque esta cripta que ustedes conocen estaba en unas condiciones muy distintas hasta hace un par de años, y ahí la llevamos con este proceso, con el objetivo de que se pueda convertir en un pequeño mini museo o en un pequeño museo de la parroquia, dándole un toque obviamente como debe ser, con los cristales pertinentes, con la iluminación pertinente, para que cuando los visitantes vengan puedan tener una experiencia más extrema de la condesa, ¿sí? Y si les pudiese decir cuál decimos que es la condesa, está acá. Por favor, si quieren alumbrar. Oiga, maestro, entonces aquí se puede aplicar esas rimas que dicen, esa seda que rebaja tus procederes cristianos, Ajá. obra es de los gusanos que labraron su meta. Así es. También en la región baja, la tuya van a La de todos. ¿De qué te puedes jactar? Claro. Y en qué tus glorias consisten. Unos gusanos te visten y otros te van a despojar. Y así es, porque si se fijan, esa mujer que fue la más poderosa de todo el periodo virreinal, ahí cómo quedó. Por eso me acordé. ¿De qué te puedes jactar? Así es. De nada. Oiga, ¿qué es magistrado? Ahí lo tiene el Ahora collar. collar. Tú sí hiciste tu tarea. Es que ahora para Día de Muertos. No hay una cocina ahí recargador. No había visto. Y luego otra
no sé qué poder llevar estos cementos de Santiago con algún otro. En realidad aquí ha tenido procesos de instalamiento. Algún día se lo vamos a He visto cómo era